¿Sabéis quién no puede aguantarle la mirada a todos los escándalos y basura que está saliendo? El Real Madrid y Mbappé. Señoras y señores, Mbappé ha sido borrado de una imagen colgada por el Real Madrid en sus redes sociales. Como bien podéis ver aquí, antes estaba y ahora no está. Y Negreira tampoco. Y todo ello en medio de una investigación por un delito muy grave abierta por la Fiscalía en Suecia, aquí estáis viendo la imagen de la noticia, que una vez más hace temblar los cimientos del Real Madrid. Crisis, escándalo tras escándalo, pero ¿sabéis qué? A ver, César, yo creo que deberíamos utilizar el patético argumento de siempre. Tienes razón, Tito Floreone, tienes razón. Negreira. Nada importa porque en España lo que hacen es intentar ocultarlo, sacando otra vez un refrito del caso Negreira. Es que, gente, de verdad, hay que reírse. ¿Qué tal? Soy César Romi de Libre Directo. Escándalo monumental y crisis absoluta en el Real Madrid con Kylian Mbappé. Estuvo en Estocolmo, Suecia, hace unos días y medios de comunicación suecos como Expressen y Aftonbladet han desvelado que la Fiscalía ha abierto una investigación con Kylian Mbappé de por medio por un delito muy grave que podéis leer vosotros mismos en esta noticia de Expressen. La policía ha incautado en el hotel bragas y ropa y siguen buscando en las habitaciones, y en medio de todo este escándalo el Real Madrid publicaba esta imagen con Kylian Mbappé como uno de los protagonistas, pero al salir hoy mismo a luz la noticia de la investigación de esa fiscalía en Suecia, borraban a Mbappé de esa misma foto. Como podéis ver aquí, el Real Madrid borra a Kylian Mbappé de una foto en medio del caso en el que se investiga una en Suecia. Y hay algunos, como el señor Miguel Serrano, periodista y youtuber, madridista fanático como el que más, que está intentando engañar a la gente. Campaña de Adidas y Mbappé es de Nike. Por eso le han borrado de la foto. Miguel, te han pillado. Gente, esto es impresionante. Ya somos 26.229 suscriptores, 3.300 más en el último mes. ¿Creéis que conseguiremos a final de octubre llegar a 30.000? Sé que muchos y muchas todavía no estáis suscritos al canal a pesar de que os gusta mi contenido y la manera que tengo de exponer las noticias. Os animo a que lo hagáis. Vamos a formar algo muy grande. Rápidamente, todas aquellas personas que no son tontas han corregido al youtuber y periodista Miguel Serrano diciendo que Sergio Llull, que también aparece en la fotografía, Camavinga o Rodrigo son jugadores que tienen imagen con Nike y Rudiger con Under Armour. Es decir, que el jugador de básquet Sergio Llull, el señor Rodrigo Goes, Rudiger o Camavinga no son de Adidas y sin embargo aparecen en las imágenes. La próxima vez que quieras engañar a alguien, Miguel, hazlo un poquito mejor. Al menos infórmate, macho. Sí, gente, sí. Esa fiscalía en Suecia ha abierto una investigación porque una mujer denunció que pasó algo en ese hotel muy grave y ella misma señaló al astro francés. Y ahora, en esta investigación abierta, evidentemente tendrán que aclarar todo lo sucedido y valorar si realmente Mbappé está metido en el ajo o no. Sin embargo, medios de comunicación como el Marca hablan de este escándalo sin mencionar al delito gravísimo y poniendo la imagen de Mbappé con la camiseta del Paris Saint-Germain. No, amiguitos, no. De eso nada. Mbappé para mal y para bien. Este escándalo en ese hotel de Estocolmo en Suecia, pase lo que pase, porque obviamente hay que mantener la presunción de inocencia. No como otros han hecho con el Barça, con Laporta, etcétera, No como otros. Pero mejor no vamos a ser igual de patéticos, ¿a que no? Y además de hacer este ridículo poniendo una imagen del PSG, el diario AS y otros medios y periodistas intentan ocultar todo este escándalo, tanto lo de la foto que os he mostrado, como lo de la investigación por ese gravísimo delito con el sumario del caso Negreira. El Madrid con todo contra el Barça. Los señores del diario AS, de la mano de Alejandro Soto, hace el ridículo monumental al intentar sacar esta noticia para tapar lo más rápido posible todo este escándalo. Pero es que además también rápidamente han sacado la noticia de que se
prevé que cierren totalmente el Metropolitano por lo que ocurrió el otro día en el derbi, el caso Courtois. ¿No os parece curioso que los medios en Suecia se hagan eco y en Francia el Equipe también se haga eco de este escándalo e investigación de Kylian Mbappé, al mismo tiempo que lo borran de una foto subida por el Real Madrid y rápidamente utilicen, como no, a nuestro fiel amigo Negreira? Mbappé ha dicho en sus redes sociales que son fake news, que es todo mentira, y dicen aquí que deja caer que el PSG está detrás de todo esto. Pero no vamos a ser como vosotros, no vamos a sentenciar a nadie porque no somos jueces, como sí hicisteis vosotros y habéis quedado completamente en ridículo y retratados. Todo lo que está saliendo es un completo escándalo. Todo esto que os he contado, el tema del Bernabéu, el Real Madrid no está en una buena situación y está en el ojo del huracán, a pesar de que intenten en este país ocultarlo de todas formas. Cuidado medios de comunicación, cuidado youtubers, cuidado todo el mundo, porque José Padilla, repito, José Padilla, dice que Mbappé emprenderá acciones legales contra cualquier persona o medio implicado en el acoso y trato difamatorio que está sufriendo con la intención de dañar su imagen. Pero aquí Mundo Despectivo rescata esto. Para hablar del Barça y de cosas ilegales, eso sí se puede, ¿verdad, José Padilla? El Barça gana al Rayo con gol de un jugador, Dani Olmo, que ha sido inscrito tras un invento, según él, de una lesión de larga duración de Christensen. Decisiones que adulteran la Liga. El Barça adultera la Liga, como pagar más de 7 millones a Negreira. Eso también adultera la Liga, ¿no? Según José Padilla. José, te faltan patatas. Lo vuelvo a repetir por si no le ha quedado claro a José. De Carrusel Deportivo, la Fiscalía Sueca confirma que investiga eso en el hotel donde estuvo Mbappé, pero no menciona al francés, la Fiscalía. Pero sí nos confirma el Equipe que la Fiscalía Sueca confirma la apertura de la investigación y que según los diarios locales Aftonbladet y Expressen de Suecia, la investigación se dirige directamente al capitán de los Blues, al capitán de Francia, Kylian Mbappé. Y lo pongo bien en grandecito por si a José Padilla no le queda claro. Según Expressen, la mujer que denunció a Mbappé buscó atención médica y luego señaló a la estrella del fútbol francés como el perpetrador. Aquí los únicos que ajustician y sentencian a otros sois vosotros, personajes lamentables que ojalá el Barça algún día decidiera emprender acciones legales contra vosotros, porque sí que habéis difamado, calumniado contra el Barça.